Muy buenos días, señoras y señores. Les damos la bienvenida a los caballeros que vienen en representación de la Federación de Tiro Olímpico Andaluza, a los representantes del tiro olímpico aquí en Sevilla, algunos de los cuales están presentes en la mesa hoy, y a todos los alumnos que han tenido a bien hoy acompañarnos para aproximarse a este deporte, que es un deporte minoritario, pero un deporte que por lo menos en la provincia de Sevilla, también Granada, está Julio, a pesar de ser minoritario, proporciona muchas alegrías, ¿no? No en vano tenemos al reciente vencedor de la categoría de tiro libre, Gregorio Villar, que va a hablarles al final. Tenemos a un campeonísimo, que es Ricardo, tenemos a un gran maestro, que es Nicolás, tenemos a excelentes formadores, árbitros, aquí presentes en la sala. Y la intención que tiene esta jornada, esta segunda jornada sobre Derecho y Deporte, es precisamente acercarles a ustedes, a los más jóvenes sobre todo, a esta modalidad olímpica, que es una de las más antiguas. Me parece, si me corrigen los caballeros, Alfonso XIII, reinando Alfonso XIII, cuando el tiro olímpico forma parte de las primeras disciplinas olímpicas, y España tuvo buenos y ha tenido buenos tiradores. Bien, pero el tiro olímpico, diciéndolo desde una perspectiva orteguiana, de Ortega y Gasset, tiene muchos posibles puntos de vista, dimensiones. Una dimensión evidentemente deportiva y otra que es absolutamente complementaria con lo deportivo, que es la normativa, la jurídica. Entonces, hay un reglamento de tiro olímpico que es un modelo de regulación para otros países que tienen menos regulación. No hay una ley, que ese es lo que probablemente a ello haga referencia Nicolás como letrado de muchos años de ejercicio. Y hay también un aspecto social del tiro olímpico, ¿no? Yo lo definiría, por cerrar y no agotar el tiempo de las personalidades, de las autoridades verdaderamente en esta materia que están hoy aquí en la mesa. Podía haber otras tantas que están en primera línea entre los presentes. Les quisiera decir que si yo tuviera que definir este deporte, diría que es un deporte de caballeros y de damas, realmente, un deporte de caballeros y de damas. Yo solamente puedo hablar desde un punto de vista de una persona que se está aproximando a ese deporte y a esa cultura y a ese ámbito. Y es un ámbito muy selecto, de gente con ideales muy nobles, principios que, desgraciadamente, en la sociedad moderna empiezan a desaparecer, ¿no? De palabra, de bonomía, de nobleza, y que es algo que hay que contar también como un peso de calidad realmente que tiene este deporte. Espero que después de la sesión de hoy, pues muchos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, se vean interesados, sientan un poco la curiosidad de indagar más en esta disciplina olímpica tan antigua, y para eso pues hemos traído, yo creo, que a los mejores representantes de Andalucía, ¿no? Están aquí presentes. Yo quisiera agradecerle a todos ellos su presencia aquí esta mañana, a mi querido compañero Rafael Valencia Candalija, que es el experto de la Casa en Derecho y Deporte, también a Miguel Ángel Adame, pues ha sido uno de los principales promotores siempre de esta disciplina entre sus amigos, entre sus compañeros, como experto también, como catedrático de Derecho Civil. Agradecerle también a Mar Leal, compañera y directora del área de Derecho Eclesiástico, su presencia aquí esta mañana, a todos los caballeros que representan el tiro olímpico en la modalidad aquí en Sevilla, muchos de ellos monitores, árbitros, gente excelente, puedo hablar de ellos por el trato que yo he recibido siempre que he ido y la atención que nos han dispensado cuando tenemos alguna curiosidad, cuando tenemos que hacer alguna práctica. Es gente que tiene una vocación por la enseñanza, por la formación, por el buen uso correcto de las armas olímpicas. Entonces, aprovecho también para agradecerles esto. Agradecerle a los ponentes, José Martínez Torres, que es el asesor jurídico de FATO, que está sentado ahí. Yo le dejaremos el puesto para que él hable. A Nicolás Tamargo Santiesteban, no ha podido venir, pero bueno, está Nicolás aquí, que también va a intervenir. A Julio Gallegos Méndez, director de la Escuela de Tiro FATO, y también a Ricardo Domínguez Valentín,
presidente del Club del Tiro Olímpico Camorra, campeonísimo, tienen aquí ustedes a un mito en persona, y a Gregorio Villar Vega, nada menos, ¿no?, que es recientemente, pues ha hecho, la tirada que hizo, creo que fue el domingo, fue una verdadera, una tirada antológica, y eso que llevaba tiempo sin practicar. O sea que nos ha dejado sin palabras. Bien, pues sin más... Sí, lo aplaudimos. Al campeón y en este caso también subcampeón, que hay que también tener carácter deportivo y cuando no es uno es otro. Bien, agradecemos a la delegación de alumnos, aquí presente hoy también su presencia, el apoyo a estas jornadas, que esperemos, pues, como les decía al principio, ya con eso termino, que sirvan también de aproximación, ¿no?, de los más jóvenes, de nuestros estudiantes, los que estamos muy orgullosos, pues a este deporte de minorías. El año pasado fue precedido por un deporte absolutamente mayoritario, que era de fútbol. Aquí estuvieron los presidentes de los 5 equipos andaluces de primera, y volverá otra vez el fútbol a lo largo del curso, y así se lo he prometido a los alumnos de la delegación, y así lo haremos. Bueno, pues sin más dilaciones, le cedo muy gustoso el uso de la palabra a don José Martínez Torres. Si quiere, pase usted aquí, don José. Yo... Rafael va Rafael. Bueno, sí, disculpe. Rafael Valencia Candalija, sí, adelante, Rafael. Sí. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, yo lo que sí quería sería agradecer, por supuesto, me siento muy honrado de esta invitación, de estar aquí en esta mesa, al profesor Adame y al profesor Fernando Llano, nuestro decano. Primero, por tener a bien seguir en esta estela que inauguramos en el mes de octubre del derecho deportivo, con el ámbito del tema futbolístico. Y en esta ocasión, bueno, pues para digamos, en este marco, poder organizar una actividad concretamente en el ámbito del tiro olímpico, ¿no? Bueno, pues además de eso, por supuesto, estoy la verdad bastante feliz de que se me haya dado la posibilidad de poder intervenir al hilo de algo que en el ámbito del derecho deportivo y sobre todo en el ámbito de las federaciones es una cuestión cada día más candente, como es el asunto de la gobernanza y el buen deporte, ¿no? Yo sí quería decir un poco por situar que mi relación con el derecho deportivo empezó siendo casi un coqueteo, porque yo soy profesor de Derecho Eclesiástico y eso ahí hay muchas cosas que suenan mal, ¿no? Pero Derecho Eclesiástico, deporte, religión, hay cosas que parece que no suenan bien. Pero bueno, hace un tiempo que vengo trabajando en diversos proyectos de investigación, sobre todo con la regulación de la forma en que se regula la cuestión religiosa en el ámbito deportivo. Y eso nos ha llevado sobre todo a concretar la cuestión de la gobernanza. Digamos, enmarcar algo que hace 20 años o 20 y pico años era algo, quizás un tema menor en el ámbito de las federaciones deportivas, pero que ciertamente de un tiempo a esta parte, concretamente diría que finales de los años 90, empezó a tomar una importancia que afortunadamente sigue teniendo ese valor, ¿no? Concretamente, pues quizás si hablamos de gobernanza en el ámbito deportivo, habría que irse un poco a finales de los 90 con aquel famoso escándalo de corrupción con el caso de la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City. Y bueno, pues indudablemente ese tipo de circunstancias acaban generando una suerte de pérdida de credibilidad y sobre todo de restar, digamos, honor a toda una institución como es el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Aquello fue un verdadero problema que obviamente acabó desembocando en la necesidad en ser conscientes de la necesidad de tener que empezar a establecer normas de buen gobierno que pudiesen servir. Estamos hablando de federaciones deportivas, fíjense, hablamos del Comité Olímpico Internacional, ¿no? De hecho, hubo una primera conferencia internacional sobre gobernanza en el año 2001 y como consecuencia, sobre todo, de las intervenciones y de las conclusiones que se pudieron extraer en esa conferencia internacional, pues nos encontramos en el año 2001 con el primer documento que se llamó Principios Básicos, sigue llamando porque se sigue utilizando, Principios Básicos Universales de Buena Gobernanza en el Movimiento Olímpico Deportivo. Qué duda cabe que los Juegos Olímpicos y el COI son el ámbito del cual, digamos,
todo el deporte debe emanar o debe heredar esa actitud, ¿no? Y qué duda cabe que fue indudablemente positivo que la institución tomara las riendas de este gran proyecto que es la gobernanza y efectivamente así fuera, ¿no? Es cierto que después de todo eso han venido surgiendo, o sea, las propias instituciones, ya no solo deportivas, también las políticas y jurídicas, las instituciones han sido, digamos, han sido conscientes de la necesidad de ahondar, de profundizar en esa cuestión. No en vano tenemos documentos a nivel europeo, como el Código de Ética Deportiva, adoptado por el Comité de Ministros de la Unión Europea, a principios en la década de los 2000, o, bueno, pues, digamos, la norma de 11 de julio de 2007, que acaba aprobando el Libro Blanco sobre el deporte. En España tenemos quizás dos hitos. Yo no soy experto, quizás hay gente que luego me va a preceder, que efectivamente me va a suceder, perdón, que tiene, digamos, más tratada la cuestión deportiva. Pero sí es cierto que desde el año 2013, cuando nos encontramos con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y código de buen gobierno de las federaciones españolas, pues obviamente se empieza a marcar una estela que, concretamente, en una ley, la nueva ley del deporte, la Ley 39/2022, tiene una sección segunda, artículos 59, 60 y 61, dedicado expresamente a la cuestión del buen gobierno, de la gobernanza en el deporte, ¿no? Concretamente, el artículo 59 contiene una mención expresa de las normas de gobernanza, el artículo 60 al Código de Buen Gobierno y el artículo 61 a una cuestión no menos importante como es la transparencia de la información en las federaciones deportivas. No corren buenos tiempos para la lírica, sobre todo en algunos deportes. Afortunadamente creo que el tiro olímpico no es una de esas que no tiene ese momento, pero lamentablemente estamos viviendo una época ciertamente convulsa en algunas federaciones concretas, que bueno, quizá algunas por su repercusión social o por su, digamos, su carácter más mediático, pues estamos viendo, ¿no? Quizás en ese sentido, pues ojalá esta ley del deporte, estos artículos 59 a 61, sirvan, digamos, para instaurar o para consolidar ese régimen de buena gobernanza que se pretende o se debe pretender de las instituciones como las federaciones deportivas. Y bueno, pues en ese sentido sí quería decir que efectivamente cuando hablamos de gobernanza, al menos de la manera en la que venimos trabajando una serie de profesores, liderados por un amigo común, el profesor Pérez Triviño, que es catedrático de la Pompeu, profesor acreditado catedrático de la Universidad de Pompeu Fabra, uno de los primeros espadas del derecho deportivo. Cuando hablamos de gobernanza lo hacemos concretamente desde dos enfoques o desde dos puntos de vista. El primero de ellos es la responsabilidad. Hasta ahora venimos hablando de buen gobierno, de transparencia, y hablamos de quizás esa idea de cara a la sociedad, pero también es una responsabilidad para con los federados. La federación no puede permanecer al margen de la sociedad y la federación, efectivamente, tiene ese compromiso de dar cumplimiento a toda la normativa, no solo que a nivel jurídico se le pretende, sino que incluso, podríamos decir que incluso a nivel moral. Cada día son más y muy numerosos la cantidad de trabajos de investigación dedicados sobre todo al aspecto de la ética en el deporte. Algo de lo que efectivamente los colegas, sobre todo de filosofía, pues son quizás más avanzados, ¿no? Pero ciertamente esa suerte de principios morales, principios éticos que se desprenden de no pocos aspectos sociales o incluso jurídicos, han de estar presentes también en las federaciones deportivas, ¿no? Y después hay algo que obviamente las federaciones no pueden desconocer, que es la repercusión social de los actos. La misión de la federación, obviamente, tiene una repercusión social. No puede, en esa idea de permanecer, digamos, ajenos al mundo en el que nos movemos, pues obviamente está claro que debe
que debe adoptar las buenas normas de gobernanza. Y el ejemplo es lo que pasó con el COI. ¿Por qué? La lástima es que tuvo que saltar aquel escándalo para que fuésemos conscientes, o la sociedad, digamos, deportiva, entre comillas, fuera consciente de la necesidad de interactuar. ¿Para qué? Para crear esas normas de conducta, esos códigos. Obviamente tiene una repercusión social, sobre todo de cara, por ejemplo, se me ocurre, a mantener los federados. Os decía que no solamente hablamos de una responsabilidad para con el resto del exterior, sino también para con los propios federados, ¿no? En ese sentido, bueno, pues mi intención es no extenderme mucho, pero sí querría quizás volver a felicitar al profesor Adame y al profesor Llano por la organización de traer aquí a una facultad de Derecho algo como lo que estamos celebrando. ¿Por qué? Porque las facultades de Derecho son centros de conocimiento y de saber, obviamente, que no pueden permanecer de espaldas a la sociedad, pero que además sirven para formar juristas. En ese sentido, estamos hablando de códigos, de normas. Obviamente, también me constan a veces la escasez de recursos que tienen algunas federaciones, y no digo que este sea el caso, ¿vale? Pero la escasez de recursos que tienen algunas federaciones a la hora de tener un personal adecuado capaces de que le puedan, digamos, poner en marcha, poner en valor este tipo de normas, de códigos, este tipo de instituciones. ¿Por qué no los juristas? Efectivamente. De ahí nuestra responsabilidad, de ahí nuestra capacidad formativa, y esa es un poco la intención, ¿no? Que seamos este centro de conocimiento, este centro de saber, seamos capaces de instruir, de formar a una serie de personas que, ¿por qué no?, el día de mañana puedan estar al frente de esas federaciones y al frente de la creación de esos códigos de buen gobierno que son tan necesarios en el ámbito deportivo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Valencia Candaliza, como siempre magistral en la exposición jurídica que ha hecho del derecho del deporte en la gobernanza y entrando también en el enfoque social, y es un magnífico comunicador además. Muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia, querido Rafa. Y ahora tiene la palabra el señor don Nicolás Domínguez Muniz. Es un jurista ilustre con muchos años de carrera profesional. Él es alumno egresado de la Facultad de Derecho, estudió en la antigua facultad, la fábrica de tabacos, y además es fundador de uno de los clubes del año 91, si no me equivoco, de tiro olímpico sevillanos más laureados, que es el Club Camorra, y para nosotros es un honor tenerle hoy aquí. Tiene usted la palabra, don Nicolás. Muchas gracias por la venia. Simplemente yo me voy a limitar a decir lo que vengo haciendo hace 30 y tantos años, a decir en mi federación y en mi club qué es la federación. ¿Qué es la federación? ¿En qué contrato se basa la federación? Se basa en un contrato de mandato, donde el mandatario es el presidente y los mandantes somos los federados y los tiradores, árbitros y el otro sector. Y está dividido en dos secciones. La sección de precisión, que es la nuestra, la de los tiradores de armas de fuego, corta y carabina, y la de plata, la sección de plata, que ahora no estamos en el mismo sitio que cuando llegamos nosotros, porque hicieron un ferrocarril y ya quitaron el plato de allí y quitaron el arco y solamente queda precisión. La federación no es ninguna cosa nueva. La federación significa unión. Unión. Aquí ha habido algunos, no entre nosotros, digo en la política, que decían, esto se arregla con un Estado federal. No, porque el Estado federal lo que hace es unir, y usted lo que quiere es eso. Entonces, como significa unión, ¿qué pasó? Que ya había en cada ciudad en Italia había un ejército, había un rey, había eso. Y entonces el cónsul, Casio Espurios,
en el año aproximadamente 400 antes de Jesucristo, pues consiguió una federación, un pacto federal entre Roma, consiguió que se uniera Roma con el Lacio y los latinos con los cérnicos. Esto fue en el año 400 y pico. Solamente de verdad, una vez más, llevo 30 y tantos años diciendo esta forma de expresar lo que es una federación, para que cada uno se porte con lo que tiene alrededor como debe ser, como una cosa de unión, no de desunión. Yo no tengo más que decir, lo dejo, lo mío es mi hijo Ricardo, que es entrenador nacional del Estado y de la Federación. Y además es campeón de España, que la primera vez fue campeón de España, y además con un arma española, con una Gamo, y los demás venían con armas alemanas, la Finberbau y la Walter. No, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Nicolás. Bueno, pues ahora por alusiones, Ricardo Domínguez Valentín, campeonísimo y también jurista de profesión, tiene usted la palabra. Muchas gracias, querido decano. Mostrarte de nuevo el agradecimiento mío personal del club que presido y de todo el deporte del tiro, que la Universidad de Sevilla, la sede del conocimiento, se acuerde de un deporte minoritario, nos llena de orgullo y te mostramos nuestro agradecimiento, que será de verdad eterno. Si concebimos el tiro como el ejercicio de la puntería con un arma, desde tiempo inmemorial, como decía el reglamento hipotecario, desde tiempo inmemorial el troglodita ya se dio cuenta que tenía que ensayar, que tenía que entrenar. ¿Por qué? Porque cuanto más entrenaba, más puntería tenía. Cuanto más puntería tenía, más mamut cazaba, más pieles tenía, mejor vivía. La esperanza de vida era mayor. Y la mayor dificultad que tenemos en este deporte, ya en el siglo XXI, es que el arma no se para. El arma no se para. Esas 5 palabras son las que tiene que pronunciar un deportista de tiro olímpico con salmodiante humildad. Es el principio básico del tiro. No sabemos si es por la fisonomía de los músculos de la muñeca, por la gravedad de la tierra, porque el dedo índice cuando aprieta el disparador hace un movimiento que mueve el arma. El arma no se para. Por lo tanto, toma capital importancia la toma de decisiones del cerebro a la hora de mandar la orden de apretar el disparador justo en el momento en el que el arma se mueve menos. No obstante, en esta charla hablaremos de parada, no como el estado de quietud del arma, sino en el momento en el que el arma está más estabilizada, es decir, se mueve menos. Y venimos aquí a hablar del cerebro. Si a modo simplificamos decimos que los factores que intervienen en el proceso de disparo son ojo, cerebro, dedo, la visión está mandándole una información al cerebro de que el arma los elementos de puntería están más o menos enfocados. El cerebro recibe esa información y da una orden al dedo para que apriete el disparador. Pues el cerebro tiene 2 formas de trabajar, una racional y otra intuitiva. Si yo os propongo la multiplicación 17 por 24, el cerebro a primera vista entiende que es una operación matemática, que se puede hacer mentalmente o en papel, puede tener un rango intuitivo de que el resultado no es 16.500 y que tampoco es 125, pero le puede costar un poco más trabajo al cerebro saber que la solución es o no es 568, por ejemplo. Si intentamos la multiplicación mentalmente, el cerebro sigue unos pasos. Lo primero, busca en la memoria la tabla de multiplicar que aprendimos en la escuela. Y lo siguiente la pone en práctica. Eso es un agobio. El proceso es un trabajo mental deliberado, esforzado y ordenado. Y el cálculo no es algo que suceda solo en el cerebro, sucede también en el cuerpo. Nuestros músculos se tensan, la presión sanguínea aumenta también las pulsaciones y si observamos las pupilas se dilatan. Cuando terminamos la operación se contraen. Esto es lo que ocurre en el proceso de disparo racional, en el que nuestro cerebro está ordenando todos los factores que intervienen en el disparo racionalmente. Es decir, está pensando si la postura es correcta, si es estable, si la presión que está haciendo la mano sobre la empuñadura
es correcta si el dedo tiene ya quitado el primer elemento del disparador. Por eso se nos disparan las pulsaciones, a pesar de que ser un deporte que tiene poca carga física. Por eso sube la presión, por eso se nos dilatan las pupilas, fácilmente observable en la modalidad de miras cerradas. Sin embargo, si yo os propongo la multiplicación 2 por 2, os pregunto cuál es la capital de España, nada de lo descrito anteriormente ocurre. Inmediatamente se responde 2 por 2, 4, capital de España es Madrid. ¿Por qué? Porque interviene la fase intuitiva del cerebro. Esto lo estudiaron los psicólogos Kate Stanovich y Richard Webb y lo llamaron Sistema 1, Sistema 2. Sistema 1. Opera de forma rápida y automática o con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario. Sistema 2. Centra la atención en actividades mentalmente forzadas. Las operaciones del Sistema 2 están a menudo asociadas a la experiencia subjetiva de actuar, elegir y concentrarse, es decir, el tiro. Y yo lo que propongo en esta charla es aceptar la posibilidad de ordenar el proceso de disparo dándole importancia a la intuición, al sistema 1 del cerebro y menos a la racional, al sistema 2. Creo que podemos conseguir mejores puntuaciones, disparar de una forma más rápida con menos gasto de energía. Resumo. Sistema 1. Sin esfuerzo genera impresiones y sentimientos que son las fuentes principales de las creencias explícitas y las elecciones deliberadas del sistema 2. La definición es de Daniel Kahneman. Sus capacidades incluyen destrezas innatas que compartimos con otros animales. Nacemos preparados para percibir el mundo que nos rodea, reconocer objetos, orientar la atención y temer a las arañas. Esta última frase, la atención, es importante en el tiro. La frase prestar atención a la hora del disparo es muy acertada, pues disponemos de un presupuesto de atención limitado que tenemos que distribuir a ciertas actividades. Y si intentamos rebasar ese presupuesto, fracasamos. Una de las características de las actividades que requieren esfuerzo es que interfieren unas con otras, lo que explica que sea tan difícil, por ejemplo, calcular 17 por 24 mientras giramos a la izquierda en un cruce peligroso. Y por ello es tan difícil prestar atención en el proceso de disparo al acto de apretar el disparador y al de estabilizar el arma al mismo tiempo. Podemos hacer varias cosas a la vez, pero solo si son cómodas y fáciles. Ejemplo, podemos conducir y conversar en una carretera recta y sin coches. Podemos contarle un cuento a nuestros hijos mientras pensamos en otra cosa. La cosa cambia con la dificultad. Por ejemplo, dejamos de hablar cuando adelantamos a un camión. El arma se mueve más cuando decidimos apretar el disparador. Y un factor que influye en este asunto es el esfuerzo mental. El tiro requiere un esfuerzo mental y, como cualquier otro esfuerzo, produce cansancio, incluso agota. Aquí todos hemos preparado exámenes universitarios y sabemos a lo que me refiero, el cansancio mental de estudiar. Y el mejor indicador del esfuerzo mental es la pupila, su dilatación. Fue el psicólogo Edgar Hess que definió la pupila como una ventana al alma. El anterior que he citado, el psicólogo Daniel Kahneman, junto con Jackson Beatty, hicieron un experimento grabando, poniendo una cámara de vídeo muy cerca del ojo humano y haciéndole al sujeto preguntas consistentes en sumar 1, 2, 3 o 4 dígitos a cantidades, a cifras de 1, 2, 3 o 4 dígitos. Cuando había que sumar o restar cifras de 4 dígitos, la pupila se dilataba un 50%. Las pulsaciones subían 7 por minuto. Es decir, la pupila era, según estos autores, un contador del consumo de energía mental. En tiro, pues solemos decir, estaba tan concentrado, la tenía casi parada y de repente se me fue el disparo. ¿Por qué? Porque la intensa concentración en unas tareas nos puede volver ciegos a estímulos que normalmente atraen la atención. El ejemplo más claro fue el que hicieron Christopher Chambers y Daniel Simmons en Harvard en el año 1999 con el experimento del gorila invisible. Había 2 equipos de baloncesto, uno con camisetas blancas, otro con camisetas negras, y se trataba de contar los pases que daban el equipo con las camisetas blancas. De repente aparecía un gorila por medio de la pista y el gorila pasaba por allí, saludaba y nadie veía al gorila. El experimento se tituló La captura cognitiva. ¿Qué quiere decir?
que el espectador está tan concentrado en una tarea concreta, como puede ser contar los pases del equipo blanco, que deja de prestar atención a los estímulos que le rodean. Y es que el tiro presenta un conflicto cerebral, ya que requiere momentos de alta demanda de atención en acciones diversas. De ahí la importancia de dejar algunas de esas acciones, algunas de esas tareas al sistema 1, al cognitivo. Pero que no cunda el pánico. Cuando adquirimos habilidades en una tarea, la demanda de energía disminuye. Relacionado con lo anterior está la activación del organismo. Yo he visto a tiradores y competidores que antes de competir realizan un esfuerzo físico. No hablo de calentamiento, hablo de esfuerzo. Pongámoslos en relación con el cerebro, que es el que va a tomar la decisión de apretar el disparo. La ligera excitación física, como el paseo, puede dar lugar a una mayor alerta mental. Paseando se puede pensar, corriendo no. Sin embargo, si mientras paseamos nos preguntan que calculemos el resultado de 23 por 78, lo normal es que nos paremos. Cuando apretamos el paso, nuestra atención es desviada. Es decir, el esfuerzo físico de correr, de mover el cuerpo rápidamente, necesita también un esfuerzo mental de autocontrol para resistir la necesidad de disminuir el paso. Y como el autocontrol y el pensamiento deliberado hacen uso del mismo presupuesto limitado de esfuerzo, es mejor guardar ese esfuerzo para la competición. Quizá el factor más clave en el proceso de disparo, del tiro, sea la concentración. Fue Csikszentmihalyi quien estudió el estado de atención sin esfuerzo y le puso un nombre, lo llamó fluir. Las personas que experimentan este fluir lo describen como un estado de concentración sin esfuerzo y tan profundo que pierden su sentido del tiempo y de sí mismas y olvidan sus problemas. Esto es lo que los jóvenes dicen flipar, ¿no? Creo que le llaman ahora. El problema de la concentración viene con la presión. Por eso solemos hacer más puntos en entrenamientos que en competiciones. Y por eso, cuanto mayor es la competición, más difícil y más presión tienen, por lo tanto, los resultados suelen ser peores. ¿Por qué? Porque una excesiva preocupación por hacer bien la tarea a veces la perturba, cargando la memoria a corto plazo de ideas tan ansiosas como inútiles. La conclusión es simple. El autocontrol requiere atención y esfuerzo, o lo que es lo mismo, controlar los pensamientos y las conductas es tarea del sistema 2. Fue el psicólogo Ray Baumeister quien demostró que todas las variantes del esfuerzo voluntario cognitivo, emocional o físico hacen uso, al menos en parte, de un fondo compartido de energía mental. El esfuerzo de la voluntad o autocontrol es fatigoso. Si hemos de esforzarnos en hacer algo, estamos menos dispuestos o somos menos capaces de ejercer el autocontrol si el reto está cerca. El fenómeno lo denominó el agotamiento del ego y conlleva la pérdida de motivación a no ser que haya un fuerte incentivo. En tiro nos ocurre en competiciones largas que dice uno, me distraje. En la quinta serie me distraje, me fui de la competición. ¿Por qué? Porque hemos gastado ese incentivo que tenemos del agotamiento del ego. Y es que la idea de energía mental es más que una metáfora. El sistema nervioso consume más glucosa que otras muchas partes del cuerpo y la actividad mental esforzada parece ser especialmente acaparadora de glucosa. De ahí la importancia del caramelo o del azúcar. No solo el corredor de maratón necesita consumir glucosa para recuperar su cuerpo. Cuando hacemos una actividad mental, y el tiro olímpico es ella, o el estudio, tenemos que recuperar esa glucosa. Hubo un estudio muy curioso de 8 jueces de la Corte de Apelación de Israel que resolvían las revisiones de libertad condicional. La Corte de Israel denegaba el 65% de los casos de las solicitudes de libertad provisional, excepto después de la comida. Justo después de la comida se invertía la proporción, se otorgaban el 65% de las libertades. Conclusión, jueces cansados y hambrientos tienden a tomar la decisión más fácil de denegar la libertad condicional. Y es que al cerebro se le puede engañar. El cerebro es una máquina asociativa. Si yo os pongo cerca 2 folios con la palabra plátano y vómito, para que la leáis, el cerebro la asocia a náusea. Inmediatamente os alejáis del papel.
Suben las pulsaciones, aumenta la presión, incluso se eriza el vello. En su contrario, en tiro, pensar en algo agradable es importantísimo, pues hace que el autocontrol sea más llevadero. En la activación asociativa, las ideas que han sido evocadas suscitan otras muchas en una cascada de actividad cerebral. Por ejemplo, yo disparo mucho más rápido con una foto que tengo de mi hijo pequeño corriendo y sonriendo. Mi cerebro la asocia a velocidad, por eso tiro mucho más rápido, gasto menos energía. Esto es lo que se llama el placer de la felicidad cognitiva y es un rasgo del sistema 1. Otro ejemplo, en Suiza se hizo un estudio y reveló que los inversores creían que las acciones de empresas con nombres más fáciles subirían más. Y esto hay que ponerlo en relación con el efecto en el estado de ánimo del acto intuitivo. El buen humor antes de una competición, a base de pensar en cosas alegres, incrementa el grado de acierto. Se ha estudiado también incluso en los exámenes tipo test, que se mejoran incluso en un 50%. Los sujetos desgraciados son incapaces de hacer tareas intuitivas con acierto. El buen humor, la intuición, la creatividad y la confianza en el sistema 1 forman un grupo. En el polo opuesto, la tristeza, la cautela y el miedo. O como dijo el psicólogo Jonathan Haidt, el rabo emocional menea al perro racional. Un último ejemplo de los estudios que se han hecho. En la Universidad de Palo Alto, en California, se realizó un experimento que consistía en sustituir la caja de la cafetería y se dejaba a los alumnos que pagaran el precio estipulado que venía en el panel. Lunes y miércoles, en la hucha donde tenían que introducir sus monedas, tenían una foto de una mirada inquisitiva, unos ojos que le estaban mirando con un odio, y martes y jueves había un aspecto, una fotografía bucólica de un bosque, de un campo. Bueno, pues lunes y miércoles, con la mirada inquisitiva, se recaudaba el 50% más que los martes y jueves, que había un bosque. Conclusión, una imagen intimidatoria compelió al cerebro a no engañar al encargado de la cafetería. Igual que estamos hablando de la importancia de la toma de decisiones a la hora de disparar, en tiro es muy importante la toma de decisiones a la hora de no disparar, de la renuncia. ¿Por qué? Porque el sistema emocional del cerebro, el racional del cerebro, va a intentar a toda costa parar el arma y nos va a llevar al fracaso. Por eso tenemos que estar pendientes de los signos externos que nos van a avisar de que el disparo no hay que realizarlo, hay que renunciar al arma, hay que bajarla. Se han dado situaciones con bomberos que en medio de un fuego, de repente, sin ningún motivo aparente, el jefe de bomberos dice todo el mundo fuera del edificio. Y a los pocos segundos, a los pocos minutos, el edificio se cae. Pues tenemos que estar en el tiro también pendientes de unos indicios que nos van a avisar cuándo hay que renunciar al disparo. Por ejemplo, estamos apuntando y en fase de puntería fina, de repente el arma realiza un arco de movimiento. Está claro que se está gastando la glucosa y hay que bajar. Empezamos a ver borroso, por ejemplo, con los que llevamos gafas, hay que bajar el arma. El cuerpo de repente vemos que se nos está inclinando hacia atrás, es un mecanismo de defensa, tenemos que renunciar. En conclusión, nuestro cerebro trabaja de dos maneras, una racional y otra intuitiva. Estamos acostumbrados a usar la parte racional del cerebro en el tiro, pero en el proceso de disparo podemos conseguir excelentes resultados trabajando con la intuición, ayudando a nuestro cerebro a tomar una decisión rápida, sin titubeos, con menos esfuerzo, que consume menos glucosa, y podemos destinar ese consumo de energía que ahorramos a la concentración. En frase sencilla, que el arma no se para, que la actividad mental de asociar no disparo el arma hasta que se pare produce cansancio, que se producen mejores disparos en los 6 primeros segundos, es decir, tirando rápido, que con ideas positivas que nos evoquen felicidad, rapidez y estabilidad, conseguimos predisponer a nuestro cerebro a tomar la decisión de realizar el disparo. Y que se trata de no pensar, de sentir el disparo. Hay que tener la confianza de que va a salir bien, de que no hace falta parar el arma, confiar en la intuición, en el sistema 1 del cerebro, en que se cometen más errores intentando parar el arma que disparando deprisa haciendo bien el resto de gestos técnicos del disparo. O lo que es lo mismo, ¿qué es más importante? El proceso de apretar el disparador que el proceso de la imposible parada. Muchísimas gracias a todos y reitero mi agradecimiento.
Muchas gracias, don Ricardo Domínguez, por la excelente exposición que ha hecho, además muy gráfica, y creo que ha mantenido el interés todo el público. Bien, a continuación tiene la palabra don Julio Gallegos Méndez, que es el director de la Escuela de Tiro de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico. Adelante, don Julio. Buenos días. Antes que nada, agradecer a la universidad y a su rector, al decano, por invitarnos a participar y dar un poco a difundir lo que es nuestro deporte y lo que a nosotros nos apasiona. Y veo aquí gente y deportistas ya muy antiguos, de muchos años, en los cuales me incluyo yo también, porque esto es un deporte muy longevo, que nos apasiona y que nos ayuda al día a día a convivir con nuestros compañeros de tiro y rivales también, y además crear esa camaradería entre los deportistas que habitualmente siempre hay. Bueno, mi nombre es Julio Gallegos, soy el director de la Escuela de Tiro de la Federación Andaluza. Bueno, aquí os voy a presentar a Nino Saluzbatse. Seguro que no habéis escuchado hablar de ella nunca, incluidos los deportistas que estamos en el tiro. Bueno, pues esta señora ya, porque ya tiene 55 años, es la deportista que con más competiciones en Olimpiadas ha tenido. Ahora mismo tiene 9, ya se ha clasificado para París y va a ser su 10ª Olimpiada consecutiva. Es decir, empezó en el 88 en Seúl con 19 años y va a disparar ahora en París con 55. En su primera participación ya fue campeona olímpica en pistola aire y segunda en pistola deportiva. Teniendo en cuenta que gran parte, una época en la que su entrenamiento básicamente lo hacía en casa, por problemas políticos y demás, aparte ha estado representando a 3 países, a la URSS, a Rusia y ahora a Georgia. Bueno, un poquito de historia en el tiro siempre viene bien. En el tiro nacional o el tiro olímpico se inicia ya con formato de tiro deportivo y demás en junio de 1900. El tiro está presente en los Juegos Olímpicos desde que se inauguran los Juegos Olímpicos modernos. De hecho, Pierre de Coubertin participó en tiro. A lo largo de los años, el deporte ha ido evolucionando con nuevas modalidades, nuevas técnicas, nuevas armas. También técnicamente se han mejorado porque ahora ya todas las Olimpiadas y todos son blancos electrónicos, más que nada para que se hagan más visual. Ahí manda mucho la televisión, que es la que marca un poco las pautas para que sea visualmente atractivo al mundo. A día de hoy se sigue practicando a nivel local, provincial, territorial, nacional e internacional competiciones de tiro a lo largo de todo el mundo y sigue estando presente en los Juegos Olímpicos como un deporte más dentro de su calendario. Combina habilidades físicas y mentales porque tienes que coordinar el movimiento de tu cuerpo con el momento de parada máxima y concentración máxima en unos elementos de puntería muy concretos. Todo esto a base de entrenamiento, pues luego nosotros decimos que el que más entrena es el que más suerte tiene, porque evidentemente hay una cierta correlación y tiene unos ciertos beneficios que luego lo podemos llevar también
a la vida cotidiana y a nuestra actividad normal. Como decía bien Ricardo, el deporte nos obliga a tener una concentración y un enfoque mental a unos elementos que al final es lo que va a decidir el resultado del disparo. Ese control corporal fino te obliga a estar en una posición estática con el arma parada y tú enfocando ese elemento de puntería y accionando la musculatura necesaria para que esa imagen no se descomponga y mantengamos la precisión. Disciplina, evidentemente, si queremos tener unos buenos resultados, tendremos que ser muy disciplinados a la hora de entrenar, de practicar nuestro deporte y sobre todo en términos de entrenamiento regular, seguimiento de rutinas, técnicas y controles emocionales, nos va a obligar a unas pautas determinadas. Y luego también la resistencia mental que requiere, porque en una competición tienes que estar concentrado y activo y pendiente de pequeños detalles desde el primer disparo hasta el último disparo de la competición. Como decimos nosotros, hasta el rabo todo es toro y hasta el último disparo te juegas la competición. Luego, como consecuencia de todo ello, pues al final desarrolla habilidades psicológicas que nos ayudan en el día a día, como puede ser la paciencia, la perseverancia, la autoconfianza, el control del estrés y la presión. Luego viene también el bienestar emocional. Nosotros, como deportistas, siempre hemos dicho, pues yo también antes de empezar con el deporte del tiro, yo vengo de otros deportes. Y siempre cuando terminabas de entrenar y cuando terminabas y te duchabas, ese era el mejor momento del día. Te daba una satisfacción y una felicidad en el sentido de, joder, lo acabo de hacer, estoy a gusto, satisfecho con el trabajo que he realizado. Aquí nos pasa igual. Aparte, nos implica un reto emocional. Tú te pones los límites, tú te marcas qué marca quieres hacer, qué puntuación tienes que trabajar para poder llegar al objetivo que tú te marcas. Entonces, cuando tú consigues tus retos, tú consigues esa felicidad en el sentido de que hoy he conseguido el reto de ejecutar un disparo perfecto, el estar a gusto en la competición, pues eso que te lleva. Socialización, evidentemente es un deporte que como es longevo nos conocemos todos y compartes con un montón de compañeros del deporte una afición, un gusto por la competición y luego, pues bueno, siempre tienes amigos y amistades por toda España repartidos porque al final nos conocemos todos. En cuanto a salud física, este deporte no es muy exigente físicamente. Sí tienes que tener un acondicionamiento físico adecuado para que el cansancio en la competición no te provoque una merma de la concentración, pero no es muy exigente. Hay deportes, como yo vengo también de otros deportes, donde esa exigencia física al final te lleva al cuerpo al límite y a veces no es tan saludable el deporte como nos gustaría ser. Luego es un deporte muy longevo. Hay gente que empieza con 8 o 10 años, como puede ser mi amigo Ricardo, y gente que lleva tirando hasta los 90, 90 y tantos. En el caso de Skanake, un sueco que empezó ganando su primera Copa del Mundo con 21 años, la última la ganó con 61 y este
semana pasada, que fue la Copa del Mundo, había ahí un Yuri, un sueco, y yo pensaba ya que se había muerto. Ese señor ya llevaba tiempo que no... Y le pregunté, digo, ¿qué sabes de Skanaka? Es que me dice, no, sigue vivo, tiene 92 o 93 años y sigue disparando. Digo, bueno, pues me alegré, ¿no? Bueno, aquí vemos, porque, claro, aquí hablamos de tiro olímpico y la mayoría igual no conoce ni qué usamos, ni qué hacemos, ni nada. Entonces, por ahí un poco gráficamente algunas cosas para que, como dicen por ahí, la imagen siempre vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos a nuestra tiradora Fátima Gálvez, deportista cordobesa y campeona olímpica en Pekín. Ella disparaba en dos disciplinas. Una es foso olímpico y otra es parejas mixtas. Ella quedó campeona olímpica en parejas mixtas con Alberto Fernández. Sí. Aquí vemos unas fotografías de esta semana pasada, de la Copa del Mundo que se ha realizado en Granada, donde vemos la imagen primera, vemos que van todos prácticamente uniformados, todos el mismo gesto deportivo. De hecho, la ropa que llevan los de carabina, ahora han sacado unos ingenieros indios, hindúes, que han diseñado un traje y ahora lo lleva todo el mundo, salvo 4 o 5 que no llevan esa marca, todos llevan la misma marca. Tiene una gran dificultad porque ahí se tiran con... la puntuación es con decimales, no es 10, 9, 8, no, es 10.5, 10.7. Y ten en cuenta que en aire comprimido el 10 es la cabeza de un alfiler, para que os hagáis un poco la idea. Abajo están los chicos tirando con pistola y ahí vemos que sí hay más variedad en cuanto a técnica, en cuanto a gestos deportivos, la empuñadura la veis y las ves distintas. Y aquí vemos a Nino, en la foto, que también participó en esa competición, que sigue participando, para que veáis cómo está en la actualidad. Estas son las herramientas que nosotros usamos en competición. La primera de arriba a la izquierda es una pistola de aire comprimido. Se dispara con ella a 10 metros. La siguiente, a la derecha, es una pistola del 22, concretamente para pistola velocidad, 25 metros. Los puntitos esos grises que veis ahí no es otra cosa sino contrapesos que se le ponen a las ruedas para equilibrarlas. Jorge se las pone para aumentar el peso del arma y controlar el peso, equilibrar más para su anatomía, su forma de tirar. Luego abajo a la izquierda tenemos una pistola libre, que se tira a 50 metros y es monotiro, es decir, que se tiene que ir cargando tiro, es como de cerrojo. A su derecha está una pistola de Open, que es para recorridos de tiro. Aquí vemos las carabinas. Como veis, son un poco futuristas, no se parece nada a la imagen que probablemente tenga mucha gente de lo que es una carabina. La de arriba es una carabina del 22 con el cajeado de madera más clásico, pero como veis totalmente ergonómica y demás. Abajo, en medio, tenemos una carabina de aire, que es con la que veíamos antes las fotografías que suelen utilizar, y como veis el chasis es de aluminio, todo muy futurista y totalmente regulable en todos los sentidos. Y debajo tenemos un fusil de grueso calibre, con lo cual con ese se dispara a 300 metros. Aquí vemos otro conjunto de armas,
Uno es la escopeta de plato, con los cañones superpuestos. A su derecha hay un conjunto de armas de avancarga, armas históricas, que prácticamente con esto se nació el tiro. Y debajo tenemos, para la modalidad de F-Class y alta precisión, aquí se tira desde 100 metros con calibre 22 a 900 yardas, que son 822 metros aproximadamente. Y ahora, ¿cómo iniciarse en este deporte? Bueno, se puede iniciar, y lo más fácil es con aire comprimido. No hace falta para ello licencia de armas. Si es necesario una licencia federativa, se puede practicar en polígono de tiro, incluso en casa, si tenemos 10 metros. A ver, habitualmente nosotros entrenamos mucho en casa. No tirando con fuego o con aire, tirando en seco. Porque en seco nos enseña muchísimo, porque no tenemos la relevación del arma, que nos engaña un poco el movimiento o el gesto que hemos hecho nosotros. La edad aconsejable a partir de los 8 o 9 años, con apoyo. Los apoyos son aquellos que veis en la fotografía de arriba, que veis los pequeños. Es un contrapeso que lo que hace es que le quita al arma 500 gramos de peso para que a los niños les cueste menos el parar y aprendan por lo menos a iniciarse en el tiro. La imagen que tenéis detrás, a la derecha, es el gesto deportivo que nosotros usamos, y realmente en lo que nosotros nos fijamos es esos elementos de puntería y el punto de mira y el alza que está justo debajo del blanco. Nosotros normalmente el 90% de los deportistas no tiramos al centro del blanco, tiramos la parte de abajo del blanco. Si es con arma de fuego, sí hace falta licencia de armas. Para ello se debe de realizar un curso y superar un curso de licencia de armas tipo F. Sí se necesita licencia federativa, no tener antecedentes penales, un certificado psicotécnico. Solo se puede practicar en polígonos de tiro y la edad aconsejable a los 18. ¿Por qué? Porque en España a partir de los 18 es cuando te puedes sacar la licencia de armas. El curso de licencia F consiste en una fase teórica, donde te dan clases teóricas, donde se te explica la importancia de la seguridad, legislación, historia y técnica. Y luego un examen teórico. Luego hay una parte práctica, donde te deben enseñar también la técnica, cómo hacerlo inicialmente sin munición, con lo que nosotros llamamos tiro en seco, es decir, sin munición. Y ahí se explica el uso, seguridad, manejo y técnica. Y luego un examen práctico que debe llevarse a cabo en el polígono de tiro, que consiste en 50 puntos con 10 disparos en 25 metros sería sobre el blanco de 50 centímetros, y en carabina pues los mismos puntos con los mismos disparos, pero a 50 metros. Y ahora os voy a poner un pequeño vídeo que se ve algo de acción y veáis un poco las modalidades y las distintas armas con las que disparamos. El deporte de tiro olímpico y deportivo está al alcance de todos. Para ello, lo único que necesitas es ser mayor de edad y estar en posesión de la licencia de armas tipo F. O si eres menor, también puedes practicar en la modalidad de pistola o carabina de aire comprimido. En la Federación Andaluza de Tiro Olímpico organizamos frecuentemente cursos de formación para la obtención de licencias de armas tipo F. Dentro del tiro deportivo existen distintas modalidades dependiendo del arma que vayas a usar. Puedes elegir entre la pistola, la escopeta para el tiro al plato o la carabina, si lo tuyo es el disparo a gran distancia.
Escoge la que más te guste y la Federación Andaluza de Tiro Olímpico te formará para que consigas la licencia de armas tipo F y seas un gran tirador. Inscríbete para el siguiente curso de formación en www.fato.es o llamando a estos 2 teléfonos. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Julio. Ahora tiene la palabra y vamos cerrando don Gregorio Villar. Adelante. Encantado, muchas gracias. Sí, termina. Sí, ¿Se adelante. escucha bien? Sí. Tienes que darle al micrófono ahí. ¿Puedes? ¿Sí? No. Ahora. Muchísimas gracias, don Rafael. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gregorio Villar Vega, soy secretario del Club de Tiro Olímpico Camorra, tirador de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico. Yo voy a ser bastante más conciso, no voy a extenderme mucho más, simplemente explicaros cómo me inicié en el tiro olímpico. Necesitaba, ¿no?, de una actividad física que pudiera desarrollar. Yo soy militar en excedencia y bueno, tuve una lesión de rodilla y no podía practicar una serie de deportes en concreto, ¿no? Resistencia, velocidad. Entonces el tiro, bueno, pues se adaptaba bastante bien a la práctica deportiva que podía yo realizar, ¿no? Y fue así como me introducí hace ya 6 años, gracias a Dios. Y bueno, yo pensaba que aquello iba a ser algo mucho más complejo, ¿no?, de lo que iba a ser en realidad, ¿no? Y que la gente iba a ser bastante más distante, ¿no? Pero no, es un sitio donde, bueno, se encuentra uno, hay de todo, como en todas partes, en la Viña del Señor, gente, bueno, pues más fría, ¿no?, más lejana. Pero sí es verdad que la gran mayoría de las personas, no muchos de ellos aquí presentes hoy, ¿no?, a mí me dieron una acogida magnífica en el inicio, ¿no?, y me apoyaron y me explicaron cómo eran los procedimientos, ¿no?, para poder ir a un campeonato, las posturas de tiros, ¿no?, que son bastante complejas. Las pistolas, sí es verdad, yo en el inicio me compré un arma por desconocimiento, porque pues, si no preguntamos, no sabemos. Yo soy muy agarrado, esa es la verdad, sí, es verdad, tengo mis cosas, no soy perfecto, y me gasté, creo que fueron 220 euros en una pistola malísima, horrible. Pepe Monte, que está aquí hoy de oyente, bueno, el primer campeonato que fue de un campeonato de España de la RFDETO, creo que saqué 350 puntos, ¿no? Bueno, aquello fue un despropósito, ¿no? Se me daba la diana, disparaba, no le daba, digo, bueno, y la pistola se me salía el dedo meñique por debajo de la cacha. Bueno, aquello era un desastre, ¿no? Entonces, bueno, mi padre, que en paz descanse y lo tenga en su gloria, me dijo, Gregorio, así no se hacen las cosas se hacen bien, te vamos a comprar una pistola en condiciones. Digo, bueno, y entonces ya me compré una Walther GSP Expert y ahí fue cuando conocí ya a Ricardo, hace ya 5 años, Paco León, Pepe Monte, ¿no?, la ayuda de todos. Y ahí fue cuando empecé poco a poco a coger esas sensaciones, ¿no?, de lo que es el tiro olímpico, ¿no? La alegría, ¿no?, que le produce una satisfacción, ¿no?, al tener ese magnífico aparato y dar en el 10, ¿no?, dar en el 9 mismo, incluso el 10, vamos a decir que es algo casi fortuito, ¿no? Pero es una satisfacción, ¿no?, lo que obtiene uno, ¿no? Después, bueno, el compañerismo que hay, bueno, es increíble, ¿no? Yo esa es una de las mejores cosas que puedo decir del tiro olímpico, ¿no? Cualquier problema, cuestión, están ahí, te ayudan en un momento dado. Yo sí es verdad que estuve un poco perdido en el tiro olímpico. No llegaba a consolidarme como un tirador bueno. Yo desde mi punto de vista, bueno, pues soy un tirador bueno, no, pero
Sí es verdad que mejoramos mucho, gracias con la ayuda de Julio, director de la Escuela de la Federación, Gregorio Alán, que no nos ha podido acompañar hoy, en Jaén, que también hay que hacerle una reseña, a Gregorio, que me preparó la pistola en su momento de velocidad, bueno, la pistola de cambio por completo, ¿no? Un montón de conceptos, pues, son herramientas complejas, ¿no? Herramientas complejas. Pero bueno, gracias a Dios contamos con un equipo magnífico que nos puede asesorar y nosotros mismos que estaremos aquí y ahora dejaremos un correo electrónico también por si tenéis algún tipo de duda, cuestiones que podamos resolver nosotros, el Club Camorra, ¿vale? Y bueno, comentaros un poquito también la obra social, ¿no? Que se lleva a cabo en muchos casos en el tiro olímpico, ¿no? No es un deporte cerrado, ¿no? Hermético, sino que se abre a las personas, fomentan el deporte, los clubes, también dependiendo del presupuesto de cada club, ¿no? Hay clubes que tienen un presupuesto demasiado limitado, no pueden extenderse, ¿no? En facilitarle a todos los tiradores un desplazamiento, una dieta. Es complicado, ¿no? Somos un deporte minoritario, no gozamos del presupuesto que puedan gozar otras federaciones, por suerte o por desgracia. Pero sí es verdad que siempre que se pueda, están ahí disponibles esos presidentes de clubes, esa federación, para echarle un cable en lo que pueda al tirador, ¿no? Ya sean 20 euros de una inscripción, un desplazamiento que cueste 50 euros. Siempre están ahí, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? No sentirse uno solo en un deporte, porque al final estamos compitiendo contra nosotros mismos, ¿no? En el tiro olímpico, ¿no? Sí es verdad que también surgen ciertos piques entre tiradores, ¿no? Pero siempre desde la hermandad, ¿no? Desde la amistad, ¿no? No es una competición sana, ¿no? Entre nosotros. Pero bueno, lo que quería comentaros, la obra social que llevó a cabo el Camorra desde su inicio, uno de los clubes más antiguos de Sevilla, se fundó en 1991, ¿no? Algunos lo llaman la nobleza del tiro olímpico en Sevilla, ¿no? Yo lo llamo un club majestuoso, simplemente, ¿no? Y gente noble, por supuesto que la hay, por supuesto, ¿no? Cualquiera de las personas que conforman el Camorra van a estar a vuestra disposición cualquier cuestión que tengáis. En 1998, en Centroamérica, bueno, sufrieron muchas calamidades por culpa de varias guerras civiles provocadas por la Guerra Fría, otras calamidades, desastres naturales como el huracán Mitch. No sé si os acordáis, yo era muy chico, tenía 8 años cuando se pasó, ¿no? Pero aquello fue un desastre, ¿no? Y entonces, bueno, el Club Camorra organizó, junto con la Federación Andaluza en aquel momento, una tirada para recaudar dinero para enviarlo, ¿no? A través de la Cruz Roja a Centroamérica. Y ayudar sobre todo, en este caso, si no recuerdo mal, a Nicaragua y a Honduras. A Nicaragua y Honduras, que fueron los que más sufrieron con este desastre, ¿no? Y entonces, bueno, pues la obra social del tiro olímpico no termina ahí, ¿no? Si, en 2020, estamos hablando hace 4 años, ¿no? 3 y poco, se organizó una recolecta de alimentos para la Hermandad de San Roque con objeto de ayudar a la ciudadanía, ¿no? Una vez más. Yo creo que esa es la finalidad que tiene una institución, ¿no? Como la nuestra, ¿no? Que no es más otra que seguir sirviendo a la patria en su conjunto, a la ciudadanía, que es lo más importante, y ayudar a los jóvenes, ¿no? A que no divaguen, se dispersen en caminos y ramas que no tienen, son bucles, ¿no? Sin salida, en donde uno, bueno, pues no va a mejorar como persona. Y al final de lo que se trata es de construir una sociedad fuerte, ¿no? Yo no quiero extenderme tampoco mucho más. Sí es verdad que bueno, teníamos también el patrimonio histórico e inmaterial del club, de nuestro pregonero don Enrique Jesús Delgado Pérez, que nos ha dedicado a la cultura sevillana muchísimas poesías, al Club Camorra, del que también de hecho era socio y que forma y formará parte, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Y con efectos de ratificar toda esta información, ¿no? Que estamos aquí facilitando, le entregaremos un dossier al decanato
a modo de publicidad, si cualquiera de vosotros queréis contrastarlo o informar, ¿vale? De que los números de cuenta, no lo he dicho, y eso es importante porque en aquel momento, estamos hablando de 1998, se recaudaron 845.000 pesetas, que esos son 6.000 euros de los de ahora, pero extrapolar con la inflación de hoy, yo que estoy estudiando ciencias económicas en la facultad, estamos hablando de que sería cerca de 20.000 euros, 25.000 euros, una cantidad importante de dinero para el grupo tan reducido de personas que somos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es algo, vamos, eso es un hito histórico en ese caso. Yo no lo he visto nunca, desde luego, y para mí es magnífico, ¿no? Una situación como esa es increíble, es increíble. Bueno, pues le entregaremos un dossier, ¿vale?, al decanato para que ustedes podáis comprobarlo. Y con objeto de expandir esta magnífica idea que ha tenido el decanato, de fomentar el deporte entre la juventud para construir una sociedad más fuerte, me permitiré comunicarlo en lo que es el idioma universal, para que trasciendan las palabras las fronteras de España. Yo, con la señoría del señor decano, voy a proceder. We would like to send a brief message to our friends in Europe, America, the United States, and Israel. We must create synergies between our university, sport federations, and all our institutions to build a strong society. We are and will be with all of you in these difficult times. Thank you very much to all. Thank you. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, don Gregorio Villar. Y ahora ya, para cerrar, tiene el turno de la palabra don José Martínez Torres, que es el asesor jurídico de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico. Bueno, en primer lugar, gracias al decano y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Me toca cerrar y siempre el que cierra pues tiene el peor papel, porque primero ya ha habido un tiempo de intervención y la gente quiere disponer de su tiempo, y segundo, porque pocas cosas más se pueden decir. Yo quiero agradecer a las personas que me han precedido en el uso de la palabra, porque ha sido muy enriquecedor, y sobre todo también agradeceros a vosotros la asistencia en el día de hoy. Quería disculpar también al presidente de la Federación, se llama Nicolás Tamargo, que no ha podido estar por cuestiones personales. Estaba aquí en Sevilla, pero ayer tuvo que volver a Jaén, él es de Jaén, y no puede estar con nosotros. Él tenía previsto dar una ponencia sobre la administración y la gestión de la Federación, y quería disculparle en su nombre. Yo que soy asesor jurídico de federaciones deportivas, que me dedico al derecho deportivo, siempre pongo como ejemplo la Federación de Tiro, porque es una federación que su junta directiva está compuesta por personas que practican el tiro. El presidente de la Federación ha sido campeón de España durante, creo que 25 o 30 veces. Estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. Julio es una institución ya no solo a nivel del tiro deportivo, sino también a nivel militar. O nuestra vicepresidenta, que es una referente en el mundo del arbitraje, que es aquí de Sevilla. Bueno, el resto de personas, tanto también Fran, que es nuestro vicepresidente de Plato, son personas que no solo gestionan una federación que tiene aproximadamente 1 millón de euros de presupuesto en el año pasado, sino que además practican el deporte, lo creen y así lo llevan, ¿vale? Voy a intentar ser breve, pero igual tardo un poco más en explicar algunas cuestiones que afectan a la federación, ¿vale? A ver, vale. Bueno, lo primero siempre es gracias. Oigo reiteradamente que somos un deporte minoritario, pero yo quiero traer algunos números, ¿no? Según la última encuesta de hábitos deportivos, hay unas 49.442 licencias de tiro olímpico en España. No está mal, 50.000 federados. De ellos nosotros tenemos unos 8.422. Estos son datos del año 2022, creo que es, o 2021, que son los que están actualizados en la web del Consejo Superior de Deportes. Al que quiera dedicarse al derecho deportivo, la web del Consejo Superior de Deportes tiene una cosa que se llama encuesta de hábitos deportivos y un anuario de estadísticas deportivas que es muy interesante para ver oportunidades laborales, oportunidades de formación, etcétera, etcétera. Nosotros en Andalucía tenemos unas 8.400 licencias, hay 474 clubes dedicados al tiro en España y unos 74 clubes federados en Andalucía. Hay un gran desconocimiento porque probablemente nadie sabe que la semana pasada una Copa del Mundo en Granada. En Granada tenemos probablemente el mejor campo de tiro del mundo.
Es un centro de alto rendimiento, se llama Juan Carlos I, está en Las Gavias, se hizo un campeonato del mundo en el año 2014, es el mejor, la mejor instalación de tiro del mundo. Reconocido, vienen selecciones a entrenar, etcétera, y está en Granada. Seguramente mucha gente de Andalucía ni lo conoce, ¿no? Y seguramente también hay un cierto estigma del propio deporte por el uso de las armas. Entonces, bueno, yo me felicito que Julio pues, nos enseñe armas. Es que es la herramienta que utilizan los deportistas de tiro para practicar el deporte. Y os puedo decir que yo que asesoro a otras federaciones, es de las federaciones que más segura es. O sea, creo que tenemos una media de un parte al año en accidentes de seguro deportivo, y es no por la práctica del tiro, es decir, no es que estoy en un campo de tiro, se me escapa un tiro y le afecta a alguien, sino que andando en el campo de tiro me caigo, tengo una lesión, etcétera, etcétera. Tenemos 1, 2, 3 accidentes como mucho al año, cosa que no pueden decir, por ejemplo, otras federaciones como artes marciales y tal. También no quiero dejar de aprovechar la intervención de Rafael, que ha sido muy, muy ilustrativa, y también decir que como federación deportiva nosotros estamos registrados en Andalucía, tenemos un reconocimiento en la ley del deporte, las federaciones tienen el monopolio de la práctica de la disciplina deportiva, en este caso el tiro, estamos inscritos en el registro correspondientes, somos una entidad con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, ejercemos competencias públicas con carácter delegado y competencias privadas. Tenemos un régimen jurídico establecido en la Ley de 5/2016 del Deporte de Andalucía y en este decreto 41/22. Este decreto es muy importante en el ámbito de la gobernanza porque obliga a las federaciones deportivas andaluzas a no solo establecer un código de buen gobierno, que está muy bien la letra del código, sino a tener una comisión de auditoría, de control. Probablemente los problemas sean en dónde conseguimos económicamente poder hacer frente a este gasto, porque un auditor independiente tiene unos costes. Pero en eso estamos. Hay un control por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros recibimos subvenciones públicas por importe de unos 40.000 euros, pero en un presupuesto de 1 millón de ingresos. Entonces, nuestra exigencia de compliance o nuestra exigencia de gobernanza va más allá de que la Administración Pública me fiscalice, sino que va propiamente por nuestro respeto a los federados, etcétera. También en el ámbito de la transparencia, las federaciones deportivas, no solo la de tiro, sino todas, en sus páginas web, si os interesa, tenéis la memoria económica, la memoria deportiva en nuestra web y en todas las webs de las federaciones deportivas andaluzas. En este decreto que os digo de 41/22, la Junta de Andalucía ha intentado dar un plus a estas normativas generales de las que nos hablaba Rafael al principio de gobernanza. Y si lo veis, pues nos exige a las federaciones adecuarnos. Aquí lo digo también por posible salida profesional para los alumnos de Derecho. Una salida profesional es el Derecho Deportivo y otra salida muy específica del Derecho Deportivo es Gobernanza, y dentro de la Gobernanza sí quiero hacer ahí una pequeña referencia a la sostenibilidad. Sostenibilidad, no solo medioambiental, que también, reto importante en nuestra federación. Cuando hablamos de plato, por ejemplo, es, al final, balas que salen, que se tienen que recoger, tal. Eso es un reto para las federaciones de tiro. Y también en la gobernanza, la sostenibilidad, los criterios de cumplimiento normativo, etcétera. Entonces, aquí es una oportunidad profesional importante. Yo animo a la Facultad de Sevilla que vaya por esta línea, porque es una línea de trabajo muy importante en el ámbito del derecho deportivo, en formación, en este tipo de jornadas, etcétera. Nosotros agrupamos a clubes, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros. Bueno, las competencias que tenemos están en el artículo 60 de la Ley del Deporte. Expedimos licencias, calificamos y organizamos las competiciones oficiales. Ejercemos una potestad disciplinaria, es decir, nosotros como federación tenemos un comité de disciplina que está formado por licenciados en Derecho, que, por ejemplo, puede prohibir la entrada a una instalación deportiva titularidad de la federación. Aquí en Sevilla tenemos un campo de tiro, que la propiedad es la empresa pública de la Junta de Andalucía, pero que nosotros tenemos un convenio con ellos para la gestión deportiva. Pues en algunas ocasiones, cuando sucede algún elemento en esa instalación deportiva que puede ser disciplinario, nos lo remite la federación tiene un órgano disciplinario que actúa. También es una posible salida profesional el derecho disciplinario deportivo. Muchas veces oímos en las noticias sentencia de... le han quitado, ahora menos, pero bueno, le han quitado el Tribunal Administrativo del Deporte, le ha quitado una amarilla. Estos comentarios, pues esto es todo un entramado disciplinario de derecho administrativo sancionador, que es una salida profesional también importante para los alumnos de la Facultad de Derecho. Y luego tenemos otras competencias, como colaboramos con las administraciones. Ahora diré un poco el tema de la colaboración, que es importante.
elaboramos reglamentos, etcétera. La Federación Andaluza de Tiro, a ver, bueno, nosotros, ya os digo, en nuestra página web está una memoria. Cada año la Asamblea General, que es el órgano máximo de representación de la Federación, aprueba una memoria deportiva donde ponemos nuestros datos, delegaciones, tenemos presencia en todas las delegaciones, en todas las provincias, y tenemos distintas, los tenemos seccionados, menores de 14 años, mayores, etcétera, etcétera. Vale. Y aquí una evolución, esto no es muy relevante, pero sí que constan todos estos datos en la memoria. Yo, a nivel jurídico y también práctico, algunas cuestiones de interés de nuestra federación. Número de disciplinas. La modalidad deportiva que tenemos es el tiro olímpico, la que ha dicho Julio, ha comentado, olímpica. Y luego hay especialidades, plato, precisión, armas históricas, recorridos, alta precisión y larga distancia o F-Class. Unas 76 o 79 especialidades deportivas y pruebas. ¿Qué dificultad tiene eso a nivel técnico y a nivel jurídico? A nivel técnico, que evidentemente hay una institución que es la ISSF, que es la internacional, o en cada una de las especialidades, la internacional, que nos marca los criterios técnicos y nuestra reglamentación técnica, pero si entráis en la página web tenemos un reglamento para casi prácticamente para todas las especialidades. Eso dificulta el tema arbitral, el tema de aplicación de los reglamentos, etcétera. También es un ámbito de trabajo jurídico porque tenemos que intentar que esos reglamentos, aunque sean muy técnicos, que sean coherentes, que tengan una buena práctica legislativa, etcétera. ¿Vale? Cada especialidad es de su padre y de su madre, tiene sus especificaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos unos arbitrajes diferenciados, tenemos una formación técnica diferenciada, tenemos incluso herramientas o instrumentos del deporte diferentes. Imaginaros dentro de una federación, esto no es baloncesto, que yo tengo un balón de baloncesto, las medidas del campo pueden variar, pero al final es un balón de baloncesto con unas reglas muy similares. No, aquí tenemos que intentar integrar distintas especialidades, distintas pruebas, distintas idiosincrasias, distintas formas de practicar el deporte, incluso distintos lugares en los que se practica el deporte. Una de las partes importantes que ha dicho Julio, y yo quiero diferenciar siempre, es, una cosa es el tiro olímpico de precisión, que no exige licencia de armas, pero cuando hablamos de armas de fuego, cambiamos ya no son armas de precisión, de aire comprimido, sino que es fuego. Nosotros tenemos una peculiaridad también, que es que nosotros no emitimos licencias de armas de fuego como federación, sino que nosotros vamos de la mano de un reglamento que es el reglamento de armas, un reglamento que ha sufrido muchas modificaciones. La última versión, que yo creo que es de hace 2 años, pero se pusieron parches. El inicial reglamento de armas es de 1993, ¿vale? Ese reglamento de armas lo que establece es que se puede tener una licencia de armas de fuego, que se llama licencia tipo F, ¿vale?, que se permite para el concurso de tiro deportivo. Lo ha explicado Julio, lo ha puesto muy, muy someramente. Las federaciones deportivas nos encargan de hacer la formación para obtener este tipo de licencias, ¿vale? Entonces, yo si quiero tener una licencia de armas de fuego, tengo que ir a una federación deportiva, la andaluza, la autonómica, y allí me capacitan, me dan una formación y me hacen un examen práctico que, por ejemplo, la Guardia Civil está presente. A veces va y a veces a veces no va, pero muchas veces está. ¿Por qué? Porque cuando dice Julio, tienes que obtener una puntuación. Bueno, esa puntuación, al final, es un acta oficial que la Federación certifica y remite a la Guardia Civil. Es un documento público que, por ejemplo, nosotros no podemos manipular, etcétera. Tenemos guía de pertenencia del arma. Tenemos que tener medidas de seguridad. ¿No? Esto sería un seminario entero de una semana hablando del reglamento de armas. Tenemos que tener un armero. Tenemos no solo que sacarnos la licencia de armas, sino que en 5 años tenemos que practicar una competición deportiva oficial en la federación para la renovación de esa licencia. Es decir, yo me saco mi licencia y en los siguientes 5 años, para renovar esa licencia, tengo que practicar una competición oficial. La norma, el reglamento de armas, me obliga a practicar el deporte a través de una competición oficial. Por eso en tiro muchas veces cuando se habla, se dice, yo tengo una licencia de armas para practicar y para competir. El deporte, lo normal no es la competición. Lo normal es la práctica del deporte fuera de la competición. Y aquí lo normal, lo que se interioriza, precisamente por una de esas obligaciones, es practicar competición oficial, organizada por las federaciones, etc. Esto sale muy pequeño, son la licencia F, las distintas clases que hay. La primera clase 10 armas, de concurso, etcétera, etcétera. Paso muy rápido. Los requisitos de licencia F, Julio los ha dicho, pero son muy exigentes. Certificado de actitudes psicofísicas, certificado de antecedentes penales,
Es decir, si yo tengo antecedentes penales, lo más normal es que me deniegue la licencia de armas. Certificado de antecedentes de violencia de género, si tengo certificado, tengo que presentar el certificado negativo, este certificado de la Federación o Delegación de Tiro Olímpico, la fotocopia del DNI y tal. Eso afecta también a técnicos y árbitros. Y encima es una licencia que además, como tiene un carácter administrativo, me la pueden quitar. Si me quitan la licencia de armas, esta licencia tipo F, tengo que devolver las armas, hacer entrega, etcétera, etcétera. ¿Y cómo me la pueden quitar? Bueno, pues no está muy claro porque encima el reglamento de armas es, para los juristas, un cajón desastre, es un términos en blanco, conductas, se habla de que tenga conductas inapropiadas, es muy difícil de tal. Entonces, la jurisprudencia es la que nos va centrando en qué casos nos pueden retirar la licencia de armas. Por ejemplo, simplemente un divorcio o una denuncia sobre serie de malos tratos, estos son noticias reales. Pues no da lugar a la retirada de la permiso de fuego. El ir ebrio no da lugar al conducir ebrio, no da lugar automáticamente a la retirada de la licencia de armas por parte de la Guardia Civil. ¿Vale? Sin embargo, por ejemplo, por conductas antisociales en un club, creo que esta era una persona que había amenazado con el arma de muerte al presidente del club, pues sí dio lugar, esto giró una denuncia y la Guardia Civil le retiró la licencia de armas. El señor recurre judicialmente, contencioso administrativo, contra la decisión de la Guardia Civil y, por ejemplo, el juzgado en este caso consideró, sí confirmó la resolución, en otras ocasiones no. Y esta la de Isabel Pantoja, porque la vi, bueno, que Isabel Pantoja cuando entró en prisión tenía 14... Esto es más bien de licencia E, que es la licencia de caza, pero bueno, que tenía una serie de permisos de armas, cuando entró en prisión lo tuvo que retirar y entregó las armas. Otro de los temas importantes, la edad, ¿vale? Armas de fuego, lo ha dicho Julio, no voy a parar, es un deporte longevo, jurídicamente podría tener los problemas del incremento de accidentes deportivos y para mí un problema importante que estamos detectando en las federaciones es que las aseguradoras están empezando a poner problemas en el aseguramiento deportivo de mayores de 65 años. Tenemos que negociar con ellas. ¿Por qué? Porque, claro, ellas interpretan que cuando una persona se federa para practicar deporte más de 65 años es un riesgo de salud importante y o nos suben la prima o en muchos deportes lo están prohibiendo que tú puedas tener. ¿Y qué pasa en los deportes federados? Que el aseguramiento es obligatorio. El aseguramiento deportivo es obligatorio, ¿vale? Entonces, si yo me voy a atletismo, más de 65 años, no me aseguran y, por tanto, no me puedo sacar la licencia federativa. En tiro lo tenemos negociado, se negocia por parte de la Federación Española y de todas las federaciones, porque nuestros grandes federados deportistas son, muchas veces, mayores de 65 años. Otro de los problemas que tenemos, instalaciones deportivas de tiro. No podemos, Julio dice lo de tirar en casa, sí, se puede hacer en aire comprimido. A fuego no se puede hacer, plato no se puede hacer. Prácticamente ninguna modalidad, especialidad de las que hemos visto antes, puedo coger e ir a la calle a tirar. Tiene que ser en un polígono de tiro autorizado por la Guardia Civil con unas condiciones técnicas, distancias para evitar los rebotes, etcétera, etcétera, muy determinadas. Y que no cumplen todas las instalaciones. Entonces, las medidas de seguridad, como comprenderéis, son muy elevadas en todo este tipo de instalaciones. Es muy difícil muchas veces gestionar terceras actividades que nos podían dar un beneficio en ese tipo de instalaciones, bar, etcétera, etcétera. La formación está arreglada, nos cuesta. La federación ahora mismo lo que está intentando es, más allá del deporte de fuego, intentar ir a la parte de precisión y coger niños jóvenes, personas jóvenes, etcétera. En Jaén, por ejemplo, tenemos una experiencia piloto que hemos cogido una parte de un polideportivo de Jaén, la hemos adecuado, hemos comprado unos blancos electrónicos para que esté dentro de las escuelas deportivas municipales el tiro y puedan practicar. Los campos de tiro están muchas veces a las afueras de la ciudad. Si un padre tiene que terminar para una extraescolar, no la va a llevar a las afueras, que tarda, y lo intentamos acercar siempre a los núcleos urbanos. También tiene un problema los campos de tiro. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en Huelva. En Huelva había un campo de tiro puntero en Andalucía. Empezó a crecer la ciudad alrededor de ella. Los vecinos, evidentemente con las quejas, etcétera, etcétera, se tuvo que quitar el campo de tiro. El ayuntamiento retiró la concesión, una concesión municipal del terreno, y no hay campo de tiro en Huelva, capital. También tenemos un campo de tiro en Málaga, que estamos intentando recuperar la concesión. Está en mitad de los montes de Málaga. Esto es una cosa diferente, hubo un incendio, etc. Nosotros tenemos mucha relación con muchas autoridades administrativas y en las instalaciones deportivas de tiro
también. Habéis visto en el vídeo una cosa muy entretenida que se llama recorridos de tiro. Era el que salía una mujer que hago la pistola. Ese campo que vemos es un campo eventual autorizado solo para esa competición. No hay campos fijos de recorrido de tiro. Se está luchando con ello, pero la Guardia Civil, porque nosotros, dentro de la Guardia Civil, hablamos con la Intervención Central de Armas y Explosivos, se llama la ICAE, y esta ICAE tiene delegaciones en cada una de las comunidades autónomas. La ICAE de Madrid, pues es que está en la calle Guzmán el Bueno, al lado, enfrente está la agencia tributaria, y claro, cuando entras en la calle dices, madre mía, entre la ICAE, la agencia tributaria y tal, digo, aquí no salimos, ¿no? Pero bueno, estos son dentro de mira, además que los campos de tiro están en esta encuesta del Consejo Superior de están considerados como espacios deportivos singulares. Ya no sabían, a la ley del deporte, a los técnicos deportivos normales de que ven fútbol, balonmano, ya no saben cómo catalogar muchas veces el tiro, ¿no? Entonces, le dice espacio deportivo singular, ¿no? Dentro de otros, pues no tienen nada que ver como son los rocódromos o las pistas de monopatín o los circuitos de motor, etcétera. Las armas, ya os digo, deporte con muy poco riesgo, deporte en las que las personas que lo practican están concienciados desde el minuto uno que tienen que tener una seguridad. Tenemos normas de cuidado, de tenencia, de transporte, el reglamento de armas no permite el transporte de munición, o sea, no estamos en otros países, sino que estamos en una regulación administrativa muy potente, también una posible salida profesional para los alumnos de la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque cada vez hay más despachos especializados en temas de armas, en temas de recurrir las posibles retiradas de licencias, etcétera. Tenemos la mayor seguridad, tenemos que tener armeros con unas requisitos, todo está arreglado. Es que, luego digo, es que la federación está todo arreglado, cosa que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y poco más por mi parte, nada. La federación es una entidad abierta a todo el mundo. Trabajaremos con la Facultad de Derecho en que vengáis a probar, incluso, porque para que vengáis a probar, Julio no lo quiere decir, pero aquí tiene un arma de aire comprimido que ahora os enseñará a todos y que os acerquéis al deporte. Es un deporte muy completo, es un deporte que da muchos beneficios, como ha dicho Ricardo, y desde la federación animaros y seguir colaborando estrechamente con la facultad. Y cualquier cuestión o duda que tengáis, por favor, aprovechar, son gente muy, muy potente la que tenemos aquí, y aprovechar para preguntar lo que consideréis, incluso a ponerles en algún aprieto. Vale, muchas gracias. Sí, Julio. Si alguien quiere acercarse Y si no preguntáis, ya pregunto. Yo sí quisiera comentar, antes le pasamos ahora a Domingo Escalante, le vamos a pasar la palabra. Sí quería comentar, al hilo de la excelente exposición de don José como asesor jurídico de FATO, que efectivamente sí, la facultad es muy receptiva, podemos pensar en un convenio de colaboración, pero también debo decir que los más jóvenes que nos han acompañado hoy, María Rueda, representando a sus compañeros de delegación, Sebastián García, que es, aparte de estudiante de Derecho, el presidente de la sección jurídica de Deleius, bueno, pues tienen un compromiso también en todo lo que tiene que ver derecho y deporte, y yo creo que es una simbiosis estupenda, perfecta, y que no va a caer este brindis en tierra estéril, ¿eh? O sea que muy bien. Sí. Tenía Domingo, que también es un maestro y recientemente ha conseguido además muy buena marca en los campeonatos provinciales. Y Domingo, y además en casa, ¿cómo la tienes que tener el arma? Como han comentado, lógicamente bajo una caja fuerte, totalmente homologada. ¿Qué tenemos aquí exactamente, Julio? Cuéntanos. Esta es una pistola, la hemos visto antes, de aire comprimido, que tiene una particularidad, que ahora ya las armas se van innovando y esta concretamente tiene un disparador electrónico. Es decir, que yo apago el interruptor, yo le doy, bueno, está encendido, pues, y ya no dispara. Conecto el interruptor y ya... A ver. No, que se ha quedado...
que le doy, pero no ahora. No sé si escucháis. O sea, que si alguien quiere, porque desconozca el tema del arma, que venga, la vea, que vea el peso que tiene, los elementos de puntería y demás. Pues puede acercar. yo invito a Sebastián, vente para acá. Vente para acá. También nos invitamos a una competición. Las competiciones son muy curiosas. Antes de la competición tengo que llevar el arma, me la pesan, la meten en una caja. O sea, es decir, está muy relada, muy... Yo con esa no de fuego he tirado, porque mi padre es armero de la Guardia Civil. Muy bien. Sí, pero te Pesa. pasa algo a mí. De aire he tirado con carabina, he tirado con... Aire comprimido, la especialidad olímpica. Y luego, hombre, nosotros en Andalucía hay mucha tradición de plato también. Nosotros el plato es un deporte maravilloso. El plato es increíble dentro de los... Una Potencia a nivel nacional y no solo por Fátima, sino por otros deportistas de Córdoba. Nada más, yo puedo preguntar al... Sí. Vamos a ver, yo quería preguntarle a Rafael, su intervención me ha parecido muy centrada en lo que es la parte general. Yo digo, como alumno que puedo ser también de la facultad, o que he sido, ¿dónde consideras que están los principales retos para las federaciones deportivas en el ámbito de la gobernanza? Es decir, no es en aprobar un código de buen gobierno. ¿Dónde están los retos? ¿Están en la ética? ¿Están en el compliance? ¿Están en la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Por dónde tiramos? ¿Por dónde estudiamos? ¿Por dónde trabajamos con la facultad para que nos enseñen también a las federaciones deportivas a hacer estos ámbitos? Pues, a ver, agradezco la pregunta porque además hay una cosa de la que has comentado, si me permites que la verdad es que a mí lo tenía anotado y me lo deja pasar, ¿no? Que es en el ánimo de no ahondar ni no profundizar mucho. Para mí, hoy en día, al hilo sobre todo de los grandes, con perdón, escándalos que estamos conociendo, yo creo que uno de los retos principales que tienen las federaciones deportivas es el compliance seguro. Seguro, porque lamentablemente estamos pudiendo conocer determinados aspectos en los cuales las federaciones tienen que poner los medios para que las cosas no sucedan. Bueno, en ese sentido, el artículo 31 del Código Penal, pues, y la responsabilidad de las personas colectivas, pues ahí hay un... Yo tengo alguna cosa publicada en materia de cuestión religiosa, porque hay cosas que no acabo de tener muy claras, ¿eh? Y este debate lo pongo aquí un poco... ¿Hasta qué punto son responsables? Por ejemplo, yo me vais a perdonar que dé un poco de giro. Yo he trabajado mucho el tema futbolístico. Es una enfermedad como otra cualquiera. Todos tenemos nuestros... Sí, todos vamos a sí. terapia por algo. ¿Ser del Madrid? Vale, ser del Madrid ya esa es otra. Aquí lo puedo decir tranquilo, porque aquí no puede ser de Sevilla, del Betis, por si acaso, pero del Madrid pues somos un poco... Pero bueno. Y decía, yo que he trabajado mucho, sobre todo, lo hemos comentado antes de entrar, la cuestión del discurso de odio, ¿no? Hay diferentes formas de materializar el discurso de odio, pero una muy sencilla, una pancarta, un cántico, ¿vale? ¿Hasta qué punto son responsables los clubes? Pues mire, no es lo mismo el cántico que la pancarta, porque la pancarta si la veo la tengo que quitar. Ahora, ¿que tengo la culpa o hasta dónde puedo llegar para que el aficionado del Rayo Vallecano no introduzca su dedo donde lo introdujo aquel partido del Sevilla? ¿No? ¿Hasta dónde puedo llegar para que un tipo no diga que Vinicius es un mono? Entonces, hay una serie de cosas que son muy difíciles de catalogar y no sé hasta qué punto son responsables. Ahora bien, las federaciones tienen que acentuar eso, ¿no? Es la impresión que tengo en ese sentido. Creo que uno de los retos hoy en día, y además, a ver, no he querido, digamos, tener mucho al principio, pero está claro que en el ámbito jurídico deportivo, y eso tú lo conoces mejor que yo porque trabajas en él, hay, digamos, 3 ámbitos muy concretos jurídicos. Es el administrativo, el penal y el federativo. Claro, conectar todo esto, pues no es fácil, ¿no? Pero hoy en día, bueno, pues aprovechando sobre todo que ya miramos al Código Penal con esta
con esta facilidad y que hay un ámbito y hay un foro concreto, que es el que estamos comentando. Yo personalmente creo que es uno de los retos que hoy en día es uno de los que deben considerarse esenciales, ¿eh? No sé, es mi opinión. Muy bien, pues llevamos ya prácticamente 2 horas de seminario, así que no vamos a usar tampoco más del tiempo ni de los ponentes ni del público que tan amablemente ha seguido a lo largo de estas 2 horas las distintas intervenciones, interesantísimas, muy complementarias todas. Y sí quería decir, pero con toda sinceridad, que les estamos muy agradecidos por haber sacado el tiempo de su jornada, además es en muchos casos pues una agenda muy ocupada, y el que hayan tenido el detalle de visitarnos en la Facultad de Derecho, que a partir de ahora es su facultad, ¿eh? Las puertas están abiertas, además algunos de los ponentes, de los presentes, son egresados, y para nosotros es pues una satisfacción, un orgullo haber tenido hoy a estos caballeros, ¿no?, de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico, y bueno, pues seguimos trabajando y seguiremos colaborando, ¿eh? Muchas gracias y levantamos la sesión.